Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto, y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com en el marco, en el contexto de corporacioninmanente.com.mx, presencia local en medios. 21 de febrero del año 2014, 8 de la mañana con 39 minutos para quienes nos están escuchando en vivo. Don David Méndez está en los controles, Abel Pérez Rojas, el de la voz, y a petición de Don David y de la audiencia que ha pedido nuestra presencia en vivo, le mando un saludo a Adrián Hernández, que ya ha estado llamando para saber qué había con esta transmisión. Abordemos un tema, Fernando Acosta. ¿Cuándo el hombre se hace hombre, mago, semidios, Dios y toda esa jerarquía que está presente en la mitología y en los estudios de carácter psicológico y demás? Fernando Acosta, tu comentario, por favor. Bueno, es un tema como todos que tiene una gran antigüedad, tal vez la mayor antigüedad entre las cosas humanas, y también tiene una gran diversidad, una amplitud enorme realmente. Actualmente conocemos estos anhelos profundos del ser humano. Bueno, hablamos del ser humano, que también sospecho que otros seres lo albergan en lo profundo de sí. En la actualidad esto se expresa a través de las producciones de ficción, pero muy basadas tanto en una documentación histórica y legendaria, mitológica, como también en un deseo que creo que llevamos todos anidado dentro de nosotros. Tenemos la sospecha, hemos tenido siempre la sospecha como género humano, de que somos más que humanos. Tenemos la impresión de que percibimos cosas en el universo que nos rodea. Me estoy refiriendo a todo lo que nos rodea, no precisamente al espacio exterior, sino acá. Tenemos la sospecha de que sabemos más o intuimos que conocemos algunas cosas que en general no se transmiten vía la educación, ya sea la familiar o la escolarizada, o mucho menos por los medios de masa. Y eso nos lleva realmente a pensar que habrá más allá. Hay algunos audaces que han hecho experimentos al respecto. Han surgido las grandes leyendas, no solo de la Edad Media, aunque son las más famosas, como las del Dr. Faust en Alemania, por ejemplo, que era un ocultista, un alquimista que estaba buscando el secreto de la vida. Cuenta la leyenda que invocó a Mefistófeles, un demonio. Es que ya todo esto ya se vuelve muy confuso, y que finalmente se le presentó. Bueno, pero esto lo decía, todas las producciones estas modernas, muy modernas, yo diría contemporáneas, que serían, por ejemplo, estas de Tolkien, de principios de, más años 20, 30, todo el Señor de los Anillos, toda esta saga. Tenemos posteriormente el asunto de Harry Potter, y ha habido otras, ya en la época de Ilustración, finales de 1700, pues ya en los relatos que recogíamos por floristas, tal vez los más famosos de ellos, los dos hermanos Grimm, se hablaba de esa posibilidad que tenemos, y si nos vamos al ciclo de leyendas del rey Arturo, pues también estamos hablando de ahí de algo. Ahí se habla de un mago, como lo conocemos así en español, es Merlín, en gaélico, que es el idioma natural ahí de Islas Británicas, y es otro nombre, pero bueno, es lo mismo para acá. Entonces, ¿qué hay de eso? Bueno, hay esa sospecha, ese anhelo, esa intuición de que somos algo más y que podemos algo más o mucho más de lo que sabemos. Ahora, para mí, anhelo legítimo ha encontrado una oposición en las religiones establecidas. Porque una religión se diferencia de la magia pura y simple. La magia es esto, es el anhelo de tener poder sobre el universo que te rodea, sobre todo el universo material. Incidir en los hombres, en los fenómenos. Exactamente. Así que es. Exactamente, todos esos efectos. Entonces las religiones lo que hacen es que monopolizan, no ese poder, no todos los religiosos tienen poder, yo diría que casi ninguno, solo por excepción algunos la tendrían, como el resto de la humanidad, pero lo que hacen es monopolizarlo y decirlo, si no es a través de mi corporación, que puede ser una secta, una iglesia, ideología, lo que sí, que yo te voy a dictar cómo te debes comportar y los servicios que me debes prestar, porque hay toda una ideología de la servidumbre. Dice, entonces, si no es por mí, no puedes tener acceso. O sea, yo tengo la llave del secreto, sí, para que tengas el poder anhelado. Sí, pero te cuesta.
y te lo cobran muy caro y con intereses. Bueno, cuando Sí. dices te cuesta, no necesariamente es dinero, Fernando Costa. No, hay cosas peores. Es como esclavitud. la voluntad, Ajá. tu cuerpo, tu voluntad, Ujú. que es peor tantito todavía que el dinero. El dinero lo pierdes, Ujú. lo das por perdido, pero lo demás no. Lo demás, si lo pierdes tu voluntad. Yo diría algo más caro todavía, Fernando Costa, tu dignidad. También. Porque es finalmente lo que está ahí en el fondo, es decir, el hombre puede ser libre y puede decidir por sí mismo, pero cuando se somete a otro, más allá de todo esto que hemos dicho, pierde su dignidad. Fernando. Así es, entonces se da una paradoja. Si por una parte tú quieres tener ese poder real, así de incidir, de influir eficazmente, o sea, que funcione, que se vea que está funcionando sobre lo que te rodea, tanto animado como inanimado, resulta que quien se mete a una religión, a una corporación de este tipo, no solamente no va a tener el poder, sino va a ejercer otro humano igual el poder sobre él. Y de una manera, digamos, no solo tramposa, sino ridícula, ¿no? O sea, el discípulo le da el nivel de divinidad al otro. Totalmente. Por decir discípulo, porque en realidad podríamos decir seguidor, Adepto, sí. Sí. Inclusive hasta esclavo, Esclavo, sí. en el caso extremo. Sí, se convierte en un siervo, fue la base del sistema feudal, en que se supone que en los monasterios, y no solo me refiero a la religión católica, cualquiera, cuando hubiera monasterios, monje quiere decir solo, solitario, monasterio eran una especie de panales donde vivían los solitarios, y se supone que en los monasterios estaba el secreto guardado. No sé si tú leíste alguna vez una novela de Humberto Eco que se llama El nombre de la rosa. ¿no? Sí, como novela policíaca es pésima, pero sí te ilustra cómo era la vida conventual de los conventos, ¿no? Y de hecho la novela se trata de una serie de asesinatos, ¿no? ¿Y por qué fueron eso? Por querer tener el acceso a un libro que había escrito Aristóteles, el filósofo griego, que trataba de la risa, ¿no? Es toda una cosa muy así, muy propia de los conventos, ¿no? O sea, muy turbulenta, muy morbosa, ¿no? El argumento de la novela. Entonces aquí viene la cuestión. Ahora, ¿es posible esto? O sea, uno se pregunta, bueno, ya quitando todas las consideraciones históricas, sociológicas, el lado políticas, negativo del concepto humano, ¿realmente se puede acceder a un nivel de dominio personal y de dominio de la naturaleza en determinados grados? bueno, eso es un misterio. Ahí está, o sea, Pero sí, estaríamos hablando de mago, ¿no? sí, sí, una cosa es lo que se dice, y con lo que te engañan los embaucadores, los reclutadores de corporación o de secta, que te dicen que ellos tienen el poder. Bueno, eso dicen, ¿no? Pero ya quitando eso, todo quiero eso. ir al punto y no te tratando de dejar salir de ahí. Ajá. Pero quitando esto, hay un sentido profundo, legítimo, de lo que implica ser mago. Sí, ahí te digo, hay un anhelo, hay una sospecha, pero es una sospecha total, no inconsciente, porque sí la Bueno, tengo sospecha presente. para quien no ha llegado, Fernando. Pero que hay quien sí se mueve en ese ámbito. ¿Quién ha llegado? Esa es mi pregunta, y te lo pregunto, mira, Jesucristo, por ejemplo. no lo creo. Cuando hablamos del personaje Jesucristo, estamos hablando de cuando menos 4 personajes sobrepuestos. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era un burócrata inglés, resentido, antisexual, una persona que en lo menos para mí en lo particular no vale nada, ¿no? Y mucho menos tenía ningún poder de ningún tipo, ¿sí? El no hacer nada, el declarar una huelga de brazos caídos, bueno, puede ser un buen líder político sindicalista, una especie de López Obrador. ¿Quién podría llegar a este nivel entonces, Fernando, ya que me quitas estos dos personajes, digamos? Pues de acuerdo a tu visión. Sí. No, lo que te digo es que es un misterio y hay que plantearse. Bueno, ¿qué indicios tenemos de que existe ese poder? ¿Qué fenómenos específicos tenemos de que existe ese poder y cómo funciona? Son las dos cosas. Los indicios. Indicios tenemos en lo que se conocen como milagros, que son cosas totalmente insospechadas que suceden en un momento dado, cuando no deberían suceder según las leyes naturales que conocemos o que estamos acostumbrados. Puede ser que respondan a leyes naturales que no conocemos también, siempre que tomar en cuenta. Una visión científica siempre te dice que hay algo por conocer, si no, no habría científicos, todo sería dogma, todo sería dogmatismo, todos serían corporaciones que guardarían ese secreto. Tenemos eso, tenemos las cuestiones de la premonición, es decir, el de saber por anticipado qué va a pasar. Y bueno, ¿y aquí cómo lo sabemos? Si no tenemos hasta la fecha ninguna máquina de tiempo que se adelante al futuro y ver qué es lo que está pasando. No tenemos la menor idea. Tenemos cosas de todo ese tipo de fenómenos raros, muy extraños, no son tan misteriosos, digo, pero son extraños, son escasos, que se ocupó en su tiempo, a finales del siglo XIX, la ciencia llamada parapsicología, que de hecho la crearon en Francia, aunque se desarrolló en la Unión Soviética, sobre todo en Bulgaria,
por una sencilla cuestión: el régimen soviético era ateo y materialista. Entonces no se iba a creencias, no se iba a rituales, sino se iba a la observación, medición, clasificación y documentación de los hechos. Siempre hay que cuidarse de las supersticiones. Don David, tú has traído este tema a la mesa. Adelante, don David. Bueno, ahorita escuchando los tras bambalinas, por así decirlo, hace como un año leí un libro llamado La puta de Babilonia, en donde, según las sectas en ese entonces católicas o cristianas, se reunieron en un concilio de Roma para que dar a un hombre, en este caso Jesús, poderes y convertirlo en un dios. Bueno, primero lo creían un mago, como un hierbero, por así decirlo, Sí. y luego lo mandaron a un dios. Ese es el único, entre comillas, referente vigente de que un personaje, una persona común y corriente se convirtiera en una deidad. Ahora bien, en History Channel está pasando un programa llamado Superhumanos, en donde por cuestiones genéticas o deformidades, entre comillas, pueden hacer cosas bastante curiosas, como, no sé cómo decirlo, su piel, poderla arrancar como chicle o algo así, Sí, como liga o estirarla, ¿sí? Sí. O les pueden romper toda una piedra con un mazo en la cabeza y no les pasa absolutamente nada. Son de esos casos curiosos que también, si bien no son humanos, bueno, no son magos, más bien dicho, o no son humanos, Sobrehumanos, ¿no? hacen cosas bastante, pero no son deidades o no pueden llegar a ser dioses. Bueno, había varias cosas. La primera que nos decías, David, la cuestión de los grandes iniciados es una cuestión que surge precisamente en Francia a finales del siglo XIX, o sea, por 1950 en adelante, por ahí. Dentro de la corriente eso de la teosofía y del espiritismo, entonces se empieza a crear, a justificar, ese fue un movimiento engañoso. O sea, la teosofía, su nombre que hizo sabiduría de Dios, que supone que el ser humano común y corriente puede llegar a la sabiduría de Dios o de un Dios, o sea, tener tal conocimiento del universo que puede incidir efectivamente, eficazmente sobre el universo. Hay un libro muy conocido que se llama de Edouard Jouret, que es un escritor de estos temas ocultistas, que muy se llama amplio, por cierto. Los grandes iniciados. Los grandes iniciados. Es un libro, lo leí hace muchos años cuando me empezó a interesar mucho estos temas, y en realidad es un libro para moralizarte, ¿no? Ahí le atribuye poderes mágicos a gente que no la tenía, ¿sí? Que más bien nosotros lo llamaríamos epilépticos, algunos enfermos mentales, y alguna gente extravagante, y te hace toda una lista de Pitágoras, todos, y están juntando, llegando al supuesto, digo, porque es un personaje compuesto, Jesús de Nazaret, y te habla de Mahoma, y te habla de, no me acuerdo quién más, me acuerdo de hace muchos años, también. Fer, vamos a ir a una pausa, vamos a salir en vivo y vamos a grabar otro podcast relacionado con esto. Entonces los dejamos con Voces y Sentimientos de Puebla, y al regreso nosotros vamos a grabar otro podcast que usted podrá escuchar, obviamente, en nuestro banco de información. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo? Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.